Hola, bienvenidos a la sesión titulada Resolvemos situaciones de la vida cotidiana empleando intervalos. Dirigida a estudiantes del área de matemática de cuarto grado de secundaria. Mi nombre es Kelly Edith Yacuri de la Cruz. Empecemos con la sesión de hoy. Para ello, empezamos con las siguientes indicaciones, que es prestar atención, anotar constantemente de lo que hoy trataremos en esta sesión. Empezamos con la situación problemática número 1, titulada la hipertensión arterial, en el cual nos dice: Juana vive en Huancavelica y tiene hipertensión arterial y el doctor le ha dicho que tiene que cuidarse mucho, alimentarse saludablemente, mantener su medicación y hacer ejercicios físicos. Mensualmente debe medir su presión arterial para controlarla. Sus resultados más altos y más bajos durante los meses de mayo, junio y julio son los siguientes. En el mes de mayo su presión arterial no estuvo bien. Su presión sistólica se registró desde 142 hasta 150 y la presión diastólica estuvo desde 81 hasta 95. En el mes de junio mejoró un poco su presión arterial. Su presión sistólica estuvo desde 133 hasta 145 y la presión diastólica estuvo desde 88 hasta 91. En el mes de julio estaba registrando mejores resultados. Su presión sistólica varía desde 122 hasta 138 y la presión diastólica se encuentra desde 78 hasta 89. Y como vemos en la imagen, nos muestra las presiones en estos 3 meses, tanto el mínimo como el máximo, como observamos. Luego nos plantea esta pregunta que nos dice: ¿en qué categoría se encuentra la presión arterial de Juana según los resultados de los últimos 3 meses? Para el cual también nos brindan el cuadro de categorías de los tipos de presión arterial que hay y de qué rango a qué rango van. Ahora, para resolver esta situación problemática, pasaremos a la motivación, en el cual observamos en la pantalla, tenemos 2 imágenes, una que representa la velocidad máxima que hemos observado en las carreteras, en las vías de tránsito, y otra que hemos observado en lo que son juguetes o objetos, como nos dice, que deben ser menores para niños mayores de 3 años. Entonces, ¿cómo estas imágenes nos ayudarían o nos harían entender sobre intervalos? ¿Saben cómo podríamos hacer o cómo estas imágenes podríamos representarlos en intervalos? Bueno, de la siguiente manera. Si bien nos damos cuenta, aquí dice velocidad máxima, que es 20 km por hora. Entonces, si es velocidad máxima, sabemos que un carro empieza a su velocidad desde 0. Entonces, la velocidad mínima que podría tener un auto sería 0. Y acá nos dice muy claro que la velocidad es máxima, o sea, solo hasta ahí llega. La velocidad no puede pasarse ni a 21, pero puede estar dentro de rango hasta 20 km por hora. Entonces, ahora en la otra imagen, tenemos que nos dice bien claro, no tiene que ser para menores de 0 a 3 años. Entonces aquí hay un intervalo de edades, digamos, ¿no? ¿Y cómo lo representaríamos en intervalos? De la siguiente manera. El primer gráfico sería cerrado en 0 hasta 20, que es la velocidad máxima. También sería cerrado porque sería el máximo de velocidad que podrían alcanzar un automóvil en esa pista, digamos, ¿no? Y en el anterior está de 0 a 3 años, como nos representa la imagen, que esto no es, digamos, un juguete que han comprado sus padres o le han regalado. No tiene que ser para un niño que esté entre los 0 y 3 años, sino para alguien que tenga 4 años o 3 años y no sé, casi 6 meses, o sea, mayor a 3 años. Y entonces esta imagen, al representarlo en un intervalo, sería de esta manera, ¿no? Ahora, pasemos a lo que son saberes previos para resolver esta situación, en el cual nos va a plantear primero qué es un intervalo. Es un subconjunto conexo de la recta real y a su vez es medible y tiene la misma cardinalidad de la recta real. Ahora,
la siguiente interrogante. ¿Serán importantes los intervalos? Sí, son importantes porque nos ayudan a definir los límites inferiores y superiores. También nos ayuda a representar condiciones. Y también es importante para la solución de ecuaciones. El propósito de la sesión del día de hoy, que se titula Resolver problemas utilizando intervalos. Y para ello vamos a primero entender qué es un intervalo. En el siguiente esquema, en el cual nos dice que el intervalo es el subconjunto del conjunto de los números reales que se le corresponden con los puntos de un segmento en la recta real. Y estos pueden ser los intervalos cerrados, intervalos abiertos, el extremo abierto, el extremo cerrado, que como vemos en la imagen se representa con esos signos. Y ahora, su clasificación. Tenemos los intervalos cerrados, el cual nos dice que incluye los valores extremos y los valores comprendidos entre ellos. Digamos el esquema que nos muestra aquí. El intervalo cerrado de A a B, en el cual, como nos dice, va a contener los valores que están desde A hasta B, nada más. Ahora tenemos los intervalos abiertos, cual nos dice que no incluye los valores extremos, pero sí los valores comprendidos entre ellos. Es decir, con el ejemplo, tenemos el extremo abierto de A hasta el extremo abierto de B, el cual, al representarlo en la recta numérica, nos podemos ver que los valores que va a tomar aquí en intervalos no considera a los dos extremos, tanto A como B. Ahora, el intervalo semiabierto nos dice que incluye solo uno de los extremos y los valores comprendidos entre ellos. El otro extremo queda excluido. Por ejemplo, tenemos el intervalo cerrado en A y abierto en B, en el cual solo va a considerar los valores desde A, pero ya no considera el valor de B, el extremo B. De la misma manera, en el otro ejemplo, que es intervalo abierto en A y cerrado en B, en el cual es la manera inversa, ¿no? Ahora ya no va a considerar el valor de A, pero sí va a considerar hasta el valor de B. Ahora tenemos la última clasificación del intervalo, que es ilimitado, en el cual nos dice solo uno de los valores de los extremos está determinado, puede ser A o B. El otro extremo es infinito, positivo o negativo. Por ejemplo, tenemos que aquí tenemos el intervalo abierto porque es hacia más infinito, y cerrado hasta el valor de A, ¿no? Que sería nuestro intervalo de tanto de más infinito hasta A cerrado. Y también otro ejemplo que tenemos es que vamos a tener cerrado en B hasta el más infinito, en el cual solo nos vamos a considerar los valores desde B hasta el más infinito. Entonces, una vez comprendido esto, pasamos al siguiente, que ahora es el ejemplo en el cual nos dice relacionar los siguientes intervalos con los que corresponde, ¿no?, la representación. Entonces tenemos el intervalo A, que va de -1 cerrado hasta 4. Al relacionarnos nos daría la letra A relacionada con el número 4 de la izquierda, ¿cierto? Se representaría de esa manera. Ahora, la B, ¿cómo se representaría? Exacto, es como se muestra en el número 6. Y la C se representaría como en el número 2, que es abierto en -1 y cerrado en 4. Y ahora el intervalo D, que se representaría abierto en -1 y también abierto en 4. Ahora tenemos el intervalo E, el cual también es abierto en -1 hasta el más infinito. Y por último el intervalo F, el cual es aquí desde el más
menos infinito hasta el menos 1. Pasamos al siguiente, que es ahora sí ya relacionado a la resolución de nuestra situación problemática del día de hoy, el cual lo vamos a realizar mediante el método de Miguel de Guzmán, el cual cuenta con 4 pasos para llegar a la solución. Entonces empecemos por el primero, que es familiarización con el problema, que nos plantea 2 preguntas. El primero es: ¿de qué trata el problema? El problema o la situación problemática de esta semana es sobre la hipertensión de Juana y en qué categoría se encuentra su presión arterial. Y la otra interrogante es: ¿de qué datos dispone el problema? Bueno, en el problema disponemos de la tabla de categorías de presión arterial, tanto sistólica y diastólica, y la presión sistólica y diastólica de Juana, que nos da de los 3 meses que ella se ha ido revisando continuamente, ¿no? Entonces, ahora pasamos al siguiente paso, que nos dice búsqueda de estrategia, en el cual la primera estrategia para nosotros va a ser: en una tabla organizaremos los datos de la situación problemática. También vamos a representar gráficamente la presión sistólica y diastólica, y por último vamos a representar los intervalos de los valores de las presiones y lo interpretaremos. Ahora pasamos al siguiente, que es llevar adelante la estrategia. Ahora organizamos los valores e intervalos de la presión sistólica y la presión diastólica de cada mes, de esta manera, en el cual hacemos nuestra tabla donde dice el mes de mayo, junio y julio. En el mayo, como ya sabemos en la lectura, nos dice que su presión sistólica va desde 142 hasta 150, y representarlo en forma de intervalos sería el intervalo cerrado desde 140 hasta el intervalo cerrado de 150. Entonces, en junio sería desde 133 hasta 145, y en intervalos va a ser desde cerrado desde 133 hasta cerrado también 145, ¿no? Su presión diastólica de junio. Y la presión diastólica de julio nos dice que es desde 122 hasta 138, y en intervalos representamos cerrado desde 122 y cerrado hasta 138, el intervalo, ¿no? Ahora, el intervalo de la presión diastólica del mes de mayo sería desde 181 hasta 95, como lo representamos, cerrado desde 181 hasta 95, cerrado en intervalo. Ahora vamos a tener en junio, y ahí nos dice que es desde 88 hasta el 91, entonces lo representamos también de la misma manera, cerrado desde 88 hasta 91, cerrado. También tenemos en el mes de julio la presión diastólica, que es desde 78 hasta 89, y también va a ser cerrado desde 78 y hasta cerrado hasta 89 de intervalo que corresponde a ese mes, ¿no? Ahora vamos a representar gráficamente la presión sistólica y diastólica de los meses de mayo, junio y julio, y tendremos la representación en la recta numérica de esta manera, en el cual sabemos que julio va desde 133, 122 hasta 138. Entonces, al representarlo nos quedaría de esa manera en la recta. Igual en junio, que es desde 133 hasta 145, nos quedaría de esa manera, y en mayo también 142 hasta 150, y todos nuestros intervalos son cerrados, por el cual los circulitos que presentamos en la imagen son coloreados así, todos rellenados completamente, ¿no? Ahora, una vez que hemos tenido este gráfico, pasamos a lo que es la presión diastólica. De la misma manera vamos a tener desde el mes de mayo, que también es de 81 hasta el 95 cerrado, por eso es que los circulitos están rellenados de color completamente, y en junio, que es desde 78 hasta 89, y en junio de 88 hasta 91. Esa sería la representación en la recta numérica de la presión sistólica y diastólica. Ahora pasamos al siguiente
paso, que sería presentar la gráfica de los 3 meses de la presión sistólica ya juntos, ya haciendo la intersección y todo eso. Nos quedaría que entre 133 y 138 hay una intersección en esos dos intervalos, y también entre 142 y 145 hay una intersección en el intervalo. Ahora representamos los intervalos de los valores de la presión sistólica, el cual nos quedaría de esta manera. Mayo sería el intervalo A desde 142 cerrado hasta 150 cerrado. Junio sería el intervalo B, que es desde 133 cerrado hasta 145 cerrado. Y julio sería desde el intervalo C, desde 122 hasta 130. Ahora, estos intervalos vamos a ver en qué categoría se encuentran, para así saber los resultados de la presión sistólica de Juana en los últimos 3 meses. Ahora presentamos la tablita que al inicio se nos presentó, en el cual identificamos que estos los 3 intervalos de junio, julio y mayo están dentro del intervalo de prehipertensión y estadio 1, ¿cierto? Podemos decir entonces que en el periodo de mayo a julio la presión sistólica de Juana estuvo entre las categorías de prehipertensión e hipertensión de estadio 1, como mostramos en el gráfico. Ahora, para la presión diastólica vamos a representar la gráfica de los 3 meses, ¿no? El cual nos da una intersección entre estos 3 meses que va desde el 88 hasta el 89. Y ahora vamos a presentar los intervalos de los valores de la presión sistólica, que nos quedaría de esta manera. Mayo sería igual al intervalo cerrado desde 81 hasta 95 cerrado. Y en junio vamos a tener el intervalo B, que se comprende desde cerrado en 88 hasta cerrado en 91. Y el intervalo de julio, que es igual a C, que corresponde desde 78 cerrado hasta 89 cerrado. Ahora, estos intervalos vamos a reconocer a qué categoría están incluidas, pertenecen, para así saber los resultados de la presión diastólica de Juana en estos últimos 3 meses. También en nuestro cuadro identificamos y nos damos cuenta que está entre los intervalos de 80 cerrado a 89, que corresponde a la categoría de prehipertensión, y también está en la categoría de estadio 1, que sus intervalos son desde 90 cerrado hasta 99 cerrado. Y entonces podemos decir que en el periodo de mayo a julio la presión diastólica de Juana estuvo entre las categorías de prehipertensión e hipertensión de estadio 1. Ahora pasamos al paso final para la resolución de esta situación, que es revisar el proceso y sacar las consecuencias, al cual haremos mediante interrogante, el cual nos dice: ¿el proceso te ayudó a llegar a la solución de la situación problemática? Sí, porque ubicamos en qué categoría se encontró la presión arterial de Juana y respondimos a la pregunta planteada al inicio de la situación problemática, ¿no? Ahora, ¿en qué otras situaciones de la vida cotidiana podemos emplear intervalos? Bueno, por ejemplo, en agrupar el peso de un grupo de personas, también al agrupar las edades de un grupo grande de personas también. Serían otras situaciones similares a las que hemos resuelto el día de hoy. Ahora, como reto de la semana tenemos la situación problemática 2, que se titula presión arterial. Es similar a la que tratamos el día de hoy, el cual nos dice: el Ministerio de Salud publicó el 2015 la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Tratamiento y Control de la Enfermedad Hipertensiva. En la tabla 1 se presentará la clasificación de la presión arterial en adultos de 18 años a más. Ahora, nos dice también que
Luisa vive en Huancavelica. Se tomó la presión arterial la semana pasada. Tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica. A partir de la situación responde las siguientes preguntas. ¿En qué categoría se encuentra su presión arterial? Representa la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos. Son dos preguntas que nos hace de esta situación problemática, el cual es el reto de esta semana. Ahora, pasamos al punto de la metacognición, en el cual emplearemos preguntas para ver qué aprendimos el día de hoy. Bueno, resolver problemas empleando intervalos. Otra sería, ¿cómo aprendimos? Bueno, ubicando en las categorías de presión arterial los valores dados. Ahora, ¿será importante lo que aprendimos? Sí, porque nos ayuda a interpretar correctamente los intervalos. Ahora pasamos a las conclusiones de esta sesión, que sería el primero. ¿Qué es un intervalo? Bueno, es el subconjunto del conjunto de los números reales que se corresponden con los puntos de un segmento en la recta real. ¿Y qué tipos de intervalos existen? Bueno, hoy ya vimos 4 tipos, que es el intervalo cerrado, abierto, semiabierto e infinito. Gracias por la atención prestada y no duden en contactarme si tienen alguna duda.